Aleluya, pueden tomar sus asientos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Antes de ir al mensaje que quiero hoy compartir con ustedes, alineados a lo que estamos hoy trabajando, que es tiempo de madurar, ¿no? Alcanzar la estatura espiritual, y también alineado a lo que tiene que ver con la convención que habla acerca de la visión en movimiento. Quiero compartirte una palabra que está direccionada a esto, ¿no? Decí conmigo madurar. Decí conmigo madurar. Significa, decí conmigo, significa entender la iglesia que Jesús pensó. Madurar, crecer, implica entender la iglesia, interpretar la iglesia que Jesús pensó. Amén. Pero antes de ir al mensaje, quiero hacerte una breve introducción para ayudarte en esta media jornada de día domingo. Tuvimos una reunión poderosa en el primer turno. Quisiera darte una herramienta poderosa para que usted pueda tener la capacidad de poder discernir, ¿no? Como dice papá, nuestros pensamientos. Y es que muchas veces eso me ha ayudado también a mí, que tiene que ver con el observador. Decí conmigo el observador. Decí conmigo el observador. ¿Qué es el observador? ¿Qué tiene que ver el observador con nuestra vida diaria, semanal, mensual, cotidiana? El observador se refiere a nuestra manera de ver la vida. ¿Está bien? El observador hace referencia, decí conmigo, a mi persona. ¿Ok? Cada persona tiene una manera de ver la vida diferente. Frente a una situación, una persona ve una cosa y otra persona ve otra cosa, ¿verdad? Por ahí alguien ve crisis y otro ve oportunidad. Y es muy importante entender eso, ¿no? ¿Qué observador estamos siendo hoy, ¿no? ¿Qué observador estamos siendo en este tiempo? ¿Sí? Mientras uno ve lo bueno de Dios, otro quizás ve absolutamente todo lo negativo. Entonces es muy importante analizar eso y comprenderlo, porque eso nos va a ayudar a entender y a estar en el propósito del Señor. Porque yo le decía a usted, cuando usted viene a la iglesia, sobre todas las cosas ustedes tienen que entender que usted es un hijo de Dios. Decí conmigo, yo soy un hijo de Dios. Y fíjese que el hijo tiene derechos, ¿sí o no? El hijo cuando va a abrir la heladera no pide permiso. Mi hija por lo menos no viene a pedirme permiso para abrir la heladera. Porque es que, hijo, ¿ok? Es un hijo, tiene derechos, ¿no? Que les corresponden, y también tienen obligaciones, porque es parte de la vida. El derecho viene acompañado de obligaciones. Entonces, si yo vengo a la iglesia, no desde un observador de hijo, porque por ahí yo vengo desde un observador de otra cosa, no sé qué observador es usted hoy, pero qué importante es poder entender que la vida cristiana tiene que ser transitada desde la naturaleza de Dios para cada uno con nosotros, porque cuando yo vengo a la iglesia y soy un hijo de Dios y yo en mi observador me veo como hijo de Dios, no va a hacer falta que yo te diga a vos, vamos hermano, levante la mano, adore a Dios, porque vos ya sabés, ¿verdad?, que como hijo de Dios, esa es parte de tu naturaleza. ¿A qué venimos el día domingo? Sino a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en la semana. Pastor, es que la semana mía ha sido tremenda. ¿Solamente hemos de dar gracias a Dios por las cosas buenas? Pues el Hijo de Dios sabe que también las cosas malas son parte de la vida. No nos paramos desde lo malo, porque el observador define como yo defino mi mundo. Yo me paro desde esta posición que como hijo de Dios yo sé que van a haber situaciones que van a acontecer, pero eso no va a cambiar mi manera de ver la vida. ¿Ok? El observador tiene que ver con la manera de cómo yo veo la vida, y está atravesado por las circunstancias, y está atravesado por los estados emocionales, y está atravesado por un montón de cosas que hace a ese observador de una manera tal de que como yo me pare. Cortito al pie antes de ir a la palabra. Hubo un tiempo en donde me aparté de la iglesia. Y usted sabe que cuando una persona se aparta, no necesariamente la persona que se aparta de la iglesia tiene que dejar de ir a la iglesia. Puede haber una persona sentada y estar apartada de Dios. Pero yo en ese caso me había apartado y no había dejado de ir a la iglesia.
Entonces mi tío me invita a una iglesia, que donde él congregaba, y yo estaba en ese momento, veo que cuando uno se aparte como que se... caballo desbocado, ¿viste? Entonces yo me acuerdo que entré a ese lugar, y eso me dejó una enseñanza poderosa en mi vida, y estaba tan metido en mi mundo, en mis cosas, ¿verdad? En lo que yo consideraba que era lo correcto, en lo que yo consideraba, ¿verdad? Peleado con la vida y lo que fuera, y ya, así. Que no me di cuenta que habían presentado al predicador, y el predicador era una persona que tenía anteojos. Yo me perdí toda esa parte porque yo estaba sentado en mi mundo. Entonces, cuando yo levanto la vista para escuchar a quién estaba predicando, todo el mensaje, hacerle que está así, me miraba así como que yo miro a Emilia, todo el mensaje hablaba así. Al comienzo es como que, bueno, yo no dije nada, pero después ya me empecé a perseguir. Y ya empecé yo a preguntar dentro mío, ¿qué tiene este hombre conmigo? Porque todo lo que él soltaba parecía que me lo decía a mí. Entonces yo ya comencé a pelear en mi cabeza y decía, pero ¿qué se cree, no? Que, claro, él se cree perfecto, pero él también es imperfecto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde? Me va a escuchar, cuando termine, lo voy a agarrar. Porque, ¿qué se cree? Que me va a estar mirando toda, me está humillando, me está avergonzando. Eso yo estaba, mientras estaba sentado, por eso yo digo que el que esté sentado, no hay garantía que el que esté sentado esté escuchando lo que yo estoy diciendo y que en su mente esté coordinada a lo que yo estoy soltando. Porque yo estaba sentado ahí, pero estaba peleando en mi cabeza diciendo, ¿qué se cree hipócrita, ¿no? Y todo lo que fuere, ¿no? Y viene acá y viene ahí, ¿de dónde me dice? Y yo tenía pensado terminar e ir a agarrarlo a piña. ¿Verdad le digo? Porque yo estaba en ese momento apartado, estaba en cualquier lado. Y cuando termina, se acerca al pastor, yo ni sabía que era un pastor invitado, dice, queremos darle gracias al Señor, dice, porque la verdad, el pastor, no sé, póngale un nombre, Rogelio, dice, es no vidente. Por eso tenía los anteojos y lo pusieron así, y el hombre quedó así. O sea, el hombre quedó así mirándome a mí, ¿sí o no? Pero mi observador, ¿verdad? Había obviado esa parte. Mi observador, ¿cómo estaba? En conflicto. Y todo lo veía en conflicto. El observador es fundamental porque en donde vos estés parado vas a ver todo en base a tu observador. Tu observador sos vos, es el conjunto de cosas que pasan dentro tuyo. Es como estás emocionalmente, es como estás espiritualmente, es como estás familiarmente, es como estás individualmente, es como estás vos. ¿Y yo cómo estaba? Mal. ¿Y cómo veía todas las cosas? Mal. ¿Me entiendes? ¿Yo cómo estaba? Mal. ¿Y cómo recibía las cosas? Mal. O sea, ni siquiera podía ver que era Dios el que me estaba hablando a través de esta persona no vidente, que no veía las cosas naturales, pero sí veía las cosas espirituales que me estaban pasando a mí. En mi interior, como yo estaba mal, yo pensaba que a alguien le había contado lo que yo había hecho, ¿verdad? Alguien mandó a un espía, ¿verdad? En la semana, ¿verdad? Porque esas son cosas que pasan en la cabeza. Es decir, el pastor se tomó el deber de mandar ahí un agente secreto a que investigara mi vida, ¿verdad? A que estuviera todos los días sacándome fotos, cosas que pasan acá. Decir, acá. Ay, bendito Señor. Acá pasan esas cosas. Y cuando dijo eso, el pastor, que era no vidente, y todos aplaudieron, a mí me agarró una vergüenza interna, porque imagínense que mi accionar, ¿cuál iba a ser? Lo iba a agarrar, lo iba a increpar y le iba a pegar. Le iba a pegar a un hombre no vidente, hombre de Dios. Que encima el hombre ni sabía que lo quería fajar. El hombre vino a hablar lo que Dios había puesto en su corazón. Por eso es importante el observador. Por eso es el importante el observador que cada uno de nosotros somos. Por eso el salmista David dice, examina, oh Dios, mi corazón. ¿Qué hay acá? ¿Cómo vino hoy usted? ¿Vino realmente con un observador dispuesto a oír palabra de Dios? ¿O vino con un observador en conflicto? Si usted vino en conflicto, va a ver todo como conflicto. Y no va a recibir la palabra. Porque verdad le digo, yo no recibí nada. Mientras este hombre daba, yo no recibí nada. ¿Y esa semilla dónde cayó? Obviamente que después le pedí perdón a Dios. En mi humanidad dije, Señor, perdóname. Dice la palabra, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿qué hice? Lo que hice yo dije, ¿qué hice? Mirá, tan mal estoy que ni me di cuenta que el hombre es no vidente. ¿Qué culpa tenía el hombre? ¿Sí? Vamos a la palabra. ¿Le entiende lo que les dije como introducción? Examine su observador. Si usted viene como hijo de Dios, ¿verdad? Y ve que hay una palabra que toca tu vida, es para, como le dije a ustedes, usted no es un congregante, usted es un discípulo.
¿Y un discípulo qué es? Alguien que está aprendiendo. Entonces, porque algo la palabra de Dios te quiere enseñar. No es que el pastor viene y me tira facto a mí. No necesito hacer eso. Es la palabra ministrando tu corazón, ministrando tu espíritu, ministrando tu alma. ¿Sí o no? Si la palabra te ministra, decirle, habla Señor que tu siervo ¿qué? Oye, aunque duela, pero estoy escuchando tu palabra. ¿Y tu palabra qué hace? Da vida, vivifica el alma. Oh, gracias papá, porque qué bueno que esta palabra me incomode, porque sé que el resultado será gloria y victoria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí, iglesia. Aleluya. Corto como patada de chancho, dicen. Mateo 22 es un versículo muy interesante. Yo le dije que madurar y crecer tiene que ver con entender la iglesia que el Señor quiere que seamos. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de estructura, hablamos de ¿qué? Decí conmigo, de personas. Ok, la iglesia que Jesús pensó no era una estructura, sino personas que pudieran transmitir sus enseñanzas, vivirlas, practicarlas. Ok, Mateo 22 va a mostrar esto que yo le dije la semana pasada, que era esta, ¿no? Gran diferencia entre la iglesia que en ese momento, ¿verdad?, estaba funcionando, toda la estructura religiosa que estaba ahí activa y la idea que él quería plasmar. Acá queda en evidencia a qué se dedicaba esa iglesia y después, obviamente, tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Entonces, dice lo siguiente, Mateo 22, pero antes de ir en Mateo 22, te hago una referencia de Mateo 22, 18. Vamos a ir a 22, 34. Disculpame que me olvide el versículo. En mi Biblia dice, una trampa para Jesús. Los religiosos de la época, mientras Jesús predicaba, mientras Jesús ganaba almas, mientras Jesús, ¿verdad?, hacía la voluntad del Padre, los religiosos de la época se las ingeniaban para meterle trampas a Jesús, para tentarle, para hostigarlo. ¿Entiende la diferencia? La iglesia de la época no estaba haciendo la voluntad del Padre. Decí conmigo, estaba haciendo cualquier cosa. Vamos, estaba haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Eran los religiosos. ¿Se acuerdan que yo le dije? Una iglesia que estaba estructurada, en donde solamente quienes servían eran descendientes de los levitas y los sumos sacerdotes solamente podían ser los descendientes de Aarón. Solamente ellos podían tocar lo que tenga que ver con iglesia. No podían hacerlo nadie más que ellos. Una iglesia cerrada, ¿verdad? Y dice que esa iglesia, acompañada de los grupos religiosos del momento, mientras Jesús estaba ahí, ellos ¿qué hacían? En vez de decir, che, qué bueno que este hombre está haciendo las cosas de Dios, ¿qué hacían? Buscaban cómo tentarle y cómo, ¿verdad?, hacer caer a Jesús. Es decir, que perseguían a Jesús. ¿No? Decí conmigo, qué tremendo, ¿no? Entonces, el libro de Mateo 22, 34 dice lo siguiente. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, eran dos grupos muy importantes en la época. Los fariseos eran los encargados de que la ley se enseñara y se cumpliera, y los saduceos se encargaban de toda la parte organizativa del templo y de todo lo que tenía que ver con la parte política de la vida de Israel en ese momento, ¿no? De lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Está bien? Eran dos sectores de importancia. Entonces dice, le tocó el turno a los saduceos, trataron de engañar a Jesús y dice, y Jesús los dejó callados. Los fariseos dijo, ahora venimos nosotros. Entonces dice, al ver los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, disculpen, 22:34. Se reunieron y fueron a ver a Jesús. No fueron a ver a Jesús para que Jesús, ¿verdad?, les ministrara, ¿no?, les impartiera de lo que Dios le había dado. No, fueron a ver a Jesús si podían hacerlo caer en la trampa que ellos estaban tramando contra él. Cuando dice tremendo. Y dice acá, y uno de ellos que sabía mucho. Ahí dice, y uno de ellos que era intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era una persona que sabía, era una persona muy sabia. ¿Verdad? Decir conmigo, sabía mucho.
Vamos, vamos, repetí conmigo, vamos. Yo sé que te está picando la panza para el asado, pero espera un poco, asado, decirle. Para un poco, asado en taza, decirle, ahora voy, decirle. ¿Qué sabía? Ok. ¿Está mal saber mucho? No, al contrario, queremos gente que se instruya. Pero la mucha palabra sin el Espíritu es solamente palabra. Y ellos sabían mucho. ¿Qué sabían? Mucho. Los intérpretes de la ley eran personas muy sabias en todo lo que tenía que ver con la ley. No es que sabían mucho, y ¿qué sabes mucho vos? Y sé de pintura, sé de albañilería, sé de, no sé, de electrónica. Qué tipo que sabe. No, no, no. Era una persona que sabía mucho de la ley, de la Torá, de interpretar, ¿verdad?, los libros que Moisés había establecido al pueblo. Era una persona muy entendida en eso. Decí conmigo, en eso. ¿Y qué hizo este varón? Preguntó para tentarle. ¿A quién quería tentar? A Jesús. ¿A quién quería tentar? Es decir, que esa iglesia, ¿verdad?, que funcionaba en su momento, la función de esa iglesia no era allanar el camino de las personas en cuanto a su relación con Dios, sino en buscar la manera de cómo yo, ¿verdad?, te puedo enganchar a vos en Orsay para tirarte la ley encima. La interpretación de la ley, para ellos, el observador de la ley era una manera, ¿verdad?, diferente a la que tenía Jesús y a la que Jesús quería transmitir a sus discípulos. ¿Me explico lo que les soy que quiero decir? ¿Verdad? Es como que yo esté todo el día buscándote a ver cuándo vos vas a pecar y decir, pecaste, porque la palabra de Dios dice que arrepiéntete, pecador. Y el énfasis no está conectar a la persona a Dios, sino estar en qué, en ver que la persona se corrija, que peque, que falle, para decir, ¿viste? Yo te dije. Por eso dice, ¿y ellos qué hicieron? Buscaron, ¿qué cosa? Tentarle. ¿Qué hacía la iglesia? Por decirlo, el concepto de iglesia, entiéndalo, es un concepto que nace después de Jesús. En ese momento era el templo. Aún la manera de cómo relacionarnos cambió, porque la iglesia, en ese momento, la gente subía al templo. Jesús dice, aparte del templo, vamos a las casas. Madurar es entender la iglesia de Jesús. Decí conmigo, madurar es entender la iglesia de Jesús. Y yo trato cada día de poder interpretar esa iglesia, la iglesia que Él vio. Mi función en la tierra tiene que ver con eso, en cómo yo cada día, desde mi función pastoral como pastor, puedo interpretar lo que Jesús quiso transmitir. No lo que en mi consideración yo considero, creo, ¿no?, que entiendo, ¿verdad? No, en lo que Él trató de trazar. Acá hay algo que queda muy evidente, iglesia, y yo quiero que lo entienda, que es una marcada diferencia entre la iglesia antes de Jesús y la iglesia que Jesús fundó. ¿Me explico? La de antes, ¿qué hacía esta gente? Buscaba tentarlo a Jesús. La sabiduría que tenía no era, ¿verdad?, para acercar la gente a Dios, sino para alejar la gente de Dios. Para sentirse un grupo exclusivo, para subirse a un lugar, ¿verdad?, desde donde ellos se sentían moralmente más que los demás y de acá acusar a los que no estaban en esas condiciones. Esa era la iglesia que separaba a muchas personas que por la ley, porque la ley determinaba quiénes podían y quiénes no. La ley es la que decía que si había una persona enferma estaba maldita y por ende no podía estar en lugares en donde no le era permitido estar. ¿Me explico lo que les quiero decir? ¿La ley estaba mala? No, la ley es necesaria. Lo que pasa es que acá había una mala interpretación de la ley. ¿Me explico? Porque el observador de esa persona no era el observador de lo que Dios quería que hagamos. Es como papá decía hoy, ¿qué pasa si viene hoy un Terian? Ya no sé ni cómo se dice, ¿no? ¿Qué haría usted como iglesia? ¿Qué haría usted como iglesia? Y eso me llevó a mí a una época en donde nos invitaron a ministrar. Nosotros en ese momento estábamos tocando, yo estaba tocando el bajo y fuimos a, creo que Santa Teresita, no me olvido, Santa Teresita, ¿no? A una iglesia en la costa y fuimos a ministrar, creo que era un aniversario, ya ni me acuerdo porque estábamos ahí, ¿verdad? Yo sé que fui nomás. Pero hubo algo que me dejó muy marcado y hasta me generó incomodidad. Mientras estábamos nosotros tocando acá, llegó una persona que estaba disfrazada de mujer, era un varón disfrazado de mujer. Y entró a la iglesia así.
con tacos, la peluca, todo. La persona se sentó como a la altura de la media de la iglesia y detrás de ella, ¿verdad? Le digo, hermano, no voy a mentir ante los ojos del Señor, se pusieron 3 personas y empezaron esas personas, detrás de la persona, a hacer esto, hacían esto. Yo entiendo, usted entiende, ¿qué estaban haciendo? Guerra espiritual. Vení, mía, ayúdame, sí, rápido. Mira. Quiero que usted entienda esto, mire, yo quiero que usted comprenda, y a lo que yo estoy tratando de ir. Parate y mira hacia adelante, parate, ahí. Y yo estoy acá así, los 3 y el otro estaba acá así. ¿Qué estaban haciendo? Cancelando, cortando. Yo te pregunto, si vos me invitas a tu casa, yo me siento a tu mesa, y vos pones a tus hijos que hagan así, detrás mío, yo te pregunto, ¿cómo me voy a sentir yo como persona? ¿Cómo? Incomodar. ¿Usted dice? Sí. ¿Usted Claro. cree que yo me voy a incomodar? Y sí, porque ¿Usted se incomodaría? estoy viendo cosas raras que tengo. Está viendo cosas raras. Gracias. ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? No, deja canción. Entonces yo me sentí incómodo. Yo me sentí incómodo. Ahora, te pregunto, si yo me sentí incómodo, ¿cómo se había sentido esa persona? Re incómodo. Entonces yo ahí entendí que la iglesia no estaba preparada, no está preparada para recibir cuando sube que entre el drogadicto, que entre el borracho, que entre. Sí, está bien, de palabra lo decimos, pero en los hechos ¿realmente estamos preparados para recibir esas personas? Si yo no haría eso a alguien, si yo lo invito a alguien a mi casa, yo no me voy a poner a querer que esté detrás de él. Es una estupidez. Pero eso se hizo. Eso se hizo. Entonces quiero que volvamos a la iglesia de Jesús. Ellos hacían, según su interpretación, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Por eso que cada día trato de estar dentro de lo que Él quiere que yo haga y reproduzca en cuanto a su idea. Para eso decirle a esa persona, no entres. Porque vuelvo a decirte lo mismo, te pregunto, ese hombre salió y no volvió nunca más. Porque si en cada iglesia que esa persona vaya le van a hacer eso, para eso decirle directamente, está prohibido que entre la persona vestida de mujer directamente. ¿Sí o no? No lo digas, pero lo estás demostrando. Deja que la persona esté y reciba. Si el que tiene que tocar el Espíritu Santo, vos no vas a cambiar nada. El que tiene que tener la convicción, ¿quién es? Es Dios. ¿Me explico lo que les quiero decir? Por eso que son cosas que nos confrontan y uno tiene que tener la manera de decir, che, comportate de manera ética, hermano. Es una persona que entró a la iglesia, ¿verdad? Que la palabra de Dios le ministre. ¿Usted qué debería demostrar? El amor de Dios que dice tener en su corazón. Que no sea solamente de palabra, y a eso vamos con este versículo, ¿verdad? ¿Cuántos quedaron pensando ahí, no? Y yo decía, pobre, qué situación incómoda, ¿verdad? Bien, vamos acá, mire lo que dice. Entonces este hombre le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Si era una persona que sabía mucho, ¿usted cree que él no sabía la respuesta? Claro. Pero él lo hizo para tentarlo a Jesús. Y entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, ¿verdad? Ahí dice, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no queda ahí Jesús, sino que Él le anexa un segundo mandamiento que dice lo siguiente. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y dice, toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. Acá dice toda la enseñanza de la Biblia, pero ahí es toda la ley. Depende, ¿verdad? De estos mandamientos depende toda la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley, la Torá, que eran los 5 primeros libros que se estableció, que Dios le mostró a Moisés, y que yo quiero que entienda la función de la ley. La Torá para el pueblo de Israel es como para nosotros la Constitución nacional. La ley se estableció y se establece, yo quiero que lo entienda, para poder regular la vida de comunidad. Porque si una comunidad no tiene leyes, sería un desenfreno.
porque cada uno quisiera hacer lo que cada uno quisiera y esto sería un desquicio. Entonces la Torá, la ley, fue dada para regular esa vida de este pueblo escogido para el Señor. Cumplía esa función, por eso hay leyes específicas, mandamientos específicos. Nosotros tuvimos, creo, no me quiero equivocar, pero en 1853 se estableció la Constitución Nacional en la Argentina. La Argentina se organizó con leyes que regulaba todo el territorio que en ese momento era la Argentina. En donde hay leyes y toda ley que busca que se cumpla, y si no se cumple, ¿qué hay? Una sanción. ¿Sí o no? La sanción a la ley. Entonces él dice acá, la base de esa ley, de la Torá, de estos 5 libros, que se resume todo lo que nosotros como pueblo tenemos que hacer, tiene como base en primera instancia amar al Señor tu Dios, porque de Él depende y se desprende todas las cosas. ¿Sí o no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, espíritu, alma. Eso es la base que te conecta con el Creador, ¿verdad? Que te une con Él. Pero Jesús dice, no queda ahí. ¿Ok? Mire, no se distraiga. Sino que a partir de ahora, eso que vos recibís de Él, lo tenés que ¿qué? Dar. ¿A quién? A tu prójimo. Por eso dice, y el segundo importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, vos no puedes decir que amás a Dios si no amás a tu hermano. Porque ¿cómo puedes decir que amás a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves no lo amás? Hay una contradicción. Y es poderosa esta enseñanza porque esto es lo que va a marcar el tiempo nuevo de Jesús. Porque la iglesia antes de Jesús se basaba solamente sobre esta parte, que lo que tiene que ver en la cultura judía se le conoce como el Shema, una declaración de fe, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y ellos se paraban solamente sobre eso. Su relación con el Señor tenía que ver con ¿qué? Con el cumplir solamente, ¿qué cosa? Tradiciones, costumbres, leyes, ritos, todo lo que se le había dado. Al punto tal que se olvidaron de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El que envió esa ley con un propósito. No fue enviada para destrucción. Una ley no está puesta para destrucción, sino para permitirnos vivir en comunidad. Yo le enseño en política y ciudadanía, cuando se conforma una comunidad, ¿cómo surge una comunidad? En la necesidad de que todas las partes que dicen vamos a hacer un pueblo, ¿verdad? Vamos a poner reglas claras, porque si no esto cualquiera hace lo que quiere. Por naturaleza el ser humano tiende a hacer cosas que van en contra de la ética y la moral, entonces es necesaria una ley que diga no cruzar el semáforo en rojo, y sin embargo a veces la gente lo cruza. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en el ser humano, ya de hecho usted la sabe, que es una naturaleza pecaminosa, de ir en contra de lo que te pone un freno. Es decir, que la ley por sí misma no te salva, te condena. Pero la finalidad de la ley no es la condenación, sino que es la justicia. Decí conmigo la justicia. Obvio. ¿Cuánta gente usted ve reclamando justicia? Porque la ley no es perfecta en esa impartición de justicia. ¿Entienden lo que les quiero decir entonces? Es importante poder comprender esto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la época de Jesús, mire, escuche, y entiende el contexto, en el pueblo en el que Jesús estaba habitando en el momento habían 613 preceptos en la Torá, 613 cosas que usted tenía que hacer y cuidarse de no hacer, de hacer y de hacer. Decí conmigo 613 cosas. A la miércoles. De los cuales 248 eran mandamientos positivos de lo que te tocaba hacer. Harás esto. Y 365 eran negativos. Entonces, en esa época, los fariseos se encargaban de que la ley se respetara al punto tal que se olvidaron de la esencia de la ley. Por eso que Jesús viene a contraponer eso, porque dice, a ver, escuchá, presta atención. La ley dice que vos antes de comer tenés que lavarte la mano. ¿Sí? Ok, pero vos le ponés un énfasis sobre tal que por ahí yo me olvidé de lavar la mano y por eso soy pecador. No, es más importante lavarte la mano, el cuidar la apariencia externa o cuidar lo interno también. Por eso le dice, ustedes
sepulcros blanqueados, porque lo único que buscan es que la gente cumpla algo para que la gente vea. Pero se perdieron el enfoque de lo que esto ha traído, lo que viene a traer, que tiene que ver con que vos también tenés que cuidarte internamente. No solamente lo externo, no solamente el mero cumplimiento, no solamente el hacer cosas por costumbres y tradición, sino entender lo que le da vida a la iglesia. ¿Lo que le da vida a qué? A la iglesia, a la iglesia. ¿Qué es lo que le da vida a la iglesia? Es Dios, gente. Es Dios. No vengo el domingo porque si no mi líder me escribe. Ese es un observador. Vengo el domingo porque yo sé que tengo que en comunidad, ¿verdad?, compartir y agradecer a Dios. Más allá de que tenga que darme asistencia, fuera de eso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es importante acá? Entender el momento en el que él estaba transitando. ¿Qué vino a combatir Jesús? Vino a combatir esa hipocresía religiosa, en donde un grupo religioso le daba más énfasis al cumplimiento, al que la persona, ¿verdad?, cumpla con algo, y que ese cumplimiento, obviamente, al ser 613 preceptos, alguien siempre quedaba fuera. Alguien siempre quedaba fuera. Cuando usted lee las Escrituras y dice, y Pedro entrando al templo, ¿quién estaba fuera? ¿Quién estaba fuera? ¿Quién? El mendigo. La gente con necesidad. ¿En dónde estaba? ¿Afuera de dónde? Del templo. Fue tanta la centralidad en el templo, fue tanto el fanatismo del templo, que se olvidaron de la verdadera esencia de Dios. ¿Quién? Todos. ¿Quién? Los que necesitan de Él. Esos lo que hicieron fue en su observador entender que la relación con Dios tenía que ver con el mero cumplimiento, y se olvidaron ¿de qué? De los demás. ¿De quién? De los demás. De los demás. Entonces Jesús viene a cambiar eso. Decí conmigo, Jesús viene a cambiar eso. Y si usted es la iglesia de Jesús, tiene que entender la iglesia que Él quiso establecer, quiere establecer y tenemos que reproducir. Que si nosotros decimos amar a Dios, ¿en dónde se demuestra ese amor? ¿En dónde? Con nuestro prójimo. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Entonces la turba dice que estaban ahí porque habían encontrado a una mujer en adulterio. Y en medio de ellos, ¿quiénes estaban? Los maestros de la ley, los que hacían cumplir la ley, porque la ley decía, ¿verdad?, que tenía que morir. La ley decía eso, tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. La ley dice que una persona hallada en adulterio tiene que morir. ¿Cómo? Apedreada, apedreada, apedreada. Solamente se paraban ¿en dónde? En la condenación, en lo que la ley requería. Pero Jesús dijo una cosa que cambió la manera de entender la iglesia. Por el amor a Cristo, entiéndame, oh Señor, abre los ojos espirituales. Él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cómo ustedes hipócritamente se paran acá condenando a esta mujer, verdad, que tiene falla como la tengo yo? Y ellos fueron acusados en su conciencia y largaron sus piedras y se fueron a su casa. Y eso marca un precedente. ¿Cómo es posible, gente, que decimos que amamos a Dios y esta gente se rasgaba las Escrituras diciendo que amaban a Dios y estaban a punto de matar a una persona? ¿Me explico? Entonces Jesús dice, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Vete y sigue pecando? No, vete y no peques más. Vete y no peques más. Hay una reinterpretación. La ley trae ¿qué cosa? Justicia, corrige, pero levanta y te da una nueva oportunidad. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la iglesia de Jesús, por el amor al Señor. Vamos, vamos. Esa es la iglesia de Jesús. ¿Por qué Jesús va a unir dos versículos, verdad, de libros diferentes? El primero creo que está en Deuteronomio y el segundo está en el libro de Levítico. ¿Por qué hace de los dos uno solo? Porque ese es el mensaje para la iglesia. Jesús fue directo con lo que yo te estoy diciendo, con esa hipocresía que a veces nos olvidamos nosotros. Entonces cuando vos salís a hacer una labor de iglesia, tenés que entender que del otro lado vas a encontrar todo tipo de personas. Personas que han sido golpeadas por la vida, ¿verdad? Personas que quizás no tuvieron
tu contexto de vida, personas que quizás no tuvieron situaciones en las que vos quizás tuviste. Y que la única manera de poder abrazarlo es con el amor del Señor, no hay otra forma. De hecho, yo soy un sobreviviente de esas personas, que el amor de Dios me abrazó. ¿Qué es lo que yo le decía a usted? Fíjese la religiosidad que por tanto tiempo a veces penetró en nuestra iglesia. Que recuerdo yo que una vez en una de las reuniones de jóvenes, un joven vino con una remera, ¿verdad?, que no era acorde a lo que supuestamente uno debería de tener y nadie quiso acercarse a saludar. O porque otro joven vino con un piercing o vino con un arito y fui yo y le saludé y me dijo, es la primera vez que cuando vengo a una iglesia no me piden que me saque los aros y no me piden que me haga nada. Usted vino, me abrazó y me dio un abrazo y me dijo, bienvenido. Me sorprendió, me dice. ¿Cuánto dicen ahí? Los fariseos no buscaban la transformación interna. ¿Qué buscaban ellos? La apariencia. Que los demás vieran que ellos, ¿qué hacían? Cumplían con todo, ¿sí o no? Cumplían con todo y ellos se encargaban de ser policías de que todos cumplan. Entonces ellos iban viendo a ver quién no cumplía la ley. Y vuelvo a decir todo lo mismo, está mal la ley es necesaria. La tenemos que entender. Un pueblo sin ley sería un caos. Cualquiera quisiera hacer lo que quisiera, ¿verdad? Para eso es la ley, regula la comunidad, da pautas claras, ¿verdad? Y siempre van a haber nuevas leyes. Ahora, mire que sacaron todas nuevas leyes porque, claro, ahora está el ciberdelito, la estafa virtual. Entonces, cuando van a la ley, no hay nada que ampare eso, porque la ley nuestra era, no sé, de 1810. Entonces dice, hace falta una actualización. ¿Por qué? Porque hay nuevas cosas que ahora atraviesan esta sociedad. El grooming, ¿verdad? Cuando por ahí un adulto, ¿verdad?, se hace pasar por un adolescente y cometen actos delictivos contra un menor. Antes eso no estaba regulado, no había leyes que regulara eso, porque vos lo iba a denunciar y ¿de dónde lo agarraba? No había una ley. Entonces, ¿qué hicieron? Toda una actualización nueva de nuevas leyes, ¿verdad?, que pudieran poner más al contexto que estamos viviendo. De hecho, hace poco también se votó una ley nueva, porque dice, bueno, hay tiempos nuevos, leyes nuevas. ¿Me explico lo que les quiero decir? La ley, no digo que la ley sea mala, digo, hagamos lo que quieran, no, pero yo quiero que entiendan que la iglesia de Jesús no es que no quiere la ley, no, reinterpreta la ley. La ley no solamente viene a condenar, sino que viene a traer justicia. El evangelio es un evangelio de buenas nuevas que trae a una persona y lo saca de ese lugar, lo posiciona, lo empodera y lo envía a cumplir un propósito del Señor. Si Jesús hubiese seguido con la estructura en la que Él se movía, solamente entonces quienes deberían haber hecho iglesia, ¿quiénes eran? Según la ley de la época, según las costumbres y las tradiciones. ¿Quién deberían de haber hecho la iglesia en su momento? Hoy, ¿quién debería de estar acá? Vamos. ¿Descendientes de quién? De los levitas. ¿Y quién deberían de ser pastores? Bisnietos, tataranietos de Aarón. Nadie más podía hacer esto, porque no le era permitido a otra tribu ni tampoco a gentiles. ¿Me explico lo que les quiero decir? O sea, si hubiese sido así, nadie de nosotros podríamos salir a hacer una visita, a hacer un evangelismo, nadie, porque estaría todo segmentado, concentrado solamente en ellos. Y no solamente eso, sino que cada uno de los que estuvieran haciendo eso tendría que tener la vestimenta correcta, oportuna, el momento, la manera, la forma, las costumbres. No se podía violar absolutamente nada de eso, porque si se hacía eso, algo diferente, morías. Tremendo. Yo recuerdo una vez invitaron a papá a predicar en un lugar y para predicar en esa iglesia se tenía que descalzar y ponerse o en media o en una pantufla. Porque decían que ese era el lugar santo, decía, ¿verdad? No hace cosa que caiga muerto ahí, ¿verdad? Y al día de hoy siguen habiendo espacios donde siguen reproduciendo cosas que, hermano, en el nombre del Señor no tienen nada que ver con la iglesia de Jesús. Que en vez de incluir, ¿qué hace? ¡Excluyen! ¡Echan! ¿No? Expulsan. Te llevan a un lugar de la intolerancia, ¿verdad? De la incomprensión, ¿no? Y no es el mensaje del maestro. Por eso él le dijo a este fariseo, maestro, entendido, intérprete de la ley. El mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Relación vertical.
la relación con nuestro prójimo. Si no, hay una cosa que está mal. Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano. Ese amor se refleja ahí. ¿En quién? En mi prójimo. La comunidad es un conjunto de personas en donde todos son diferentes. No venga a buscar comunidades perfectas si usted es imperfecto. Mirá que te voy a decirle, ¿por qué buscas perfección si sos imperfecto, hermano? No, yo voy a la iglesia y son todos hipócritas, porque ahí todos son falsos. Y mirá, yo nunca dije que este era un lugar de gente perfecta. Yo dije que este es un lugar de gente imperfecta, que son perfeccionados en el Señor. Si venía a buscar gente perfecta, estás en el lugar incorrecto. ¿Querés gente perfecta? Sí, anda a un cementerio. Ahí va a encontrar gente perfecta, todos iguales. ¿Es verdad? Pero si vos venís a un lugar y vos entendés la iglesia de Jesús, que es un lugar en donde la gente viene porque necesita ser restaurada, ¿verdad? Porque necesita ser ¿qué? Sanada, libertada, liberada, no sé, ayudada de lo que fuere. Es una persona que necesita cambiar hábitos, necesita que alguien con amor lo guíe y lo acompañe al cumplimiento de ese propósito. Y si yo digo ser la iglesia de Jesús, tengo que aprender a amar a esa persona, a ese prójimo, que es la persona que Dios va a usar, ¿para qué? ¿Para qué? Para pulirme a mí. Y si yo no lo hago, yo estaría cumpliendo solamente con una parte, que es como lo hacían los fariseos y los saduceos, en donde yo solamente miro la mirada vertical de decir yo amo a Dios. A mí, yo amo a Dios. Claro, está bien. Pero Jesús dice, pero también tienes que amar a tu prójimo. Decir conmigo, ay, ay, ay. Como diría la pastora, chalaicito, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ellos tenían una relación vertical, que es la que nos conecta con el Señor, ¿verdad? Y la interpretación de ellos para con su mundo exterior tenía que ver con el cumplimiento. Ellos veían a Dios como una relación de cumplir. Decir, ya cumplí. ¿Verdad? Yo ya cumplí. Entonces, todos ustedes tienen que cumplir. La manera en que ellos entendían el amor de Dios estaba en eso. Por eso usted tiene que entender el Evangelio de Jesús. Nada de lo que yo haga, nada de lo que yo pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Va a ser posible de que Dios me ame más a mí. Dios me amó antes de que yo hiciera cualquier cosa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así yo diga, yo vengo todos los domingos, me propuse ir todos los días de célula, hice todos los cursos, eso no va a reemplazar el amor de Dios. El amor de Dios no está relacionado a eso, porque no es, si es por el hacer, entonces acá yo diría que hay personas que son más amadas por el Señor. ¿Sí o no? ¿Y diría una verdad o estaría diciendo una mentira? No, porque Dios nos ama a todos por igual. Ahora, diferente es la actitud como yo me paro frente a la vida, que es otra cosa, que es lo que decía papá. Si yo quiero conquistar algo, tengo que hacer algo. Eso es otra cosa, es la actitud. Pero el amor no está en discusión. Él te ama tanto a Rodrigo como ama tanto a Alejandro. Pero ahora, si la actitud de Alejandro es de venir y bueno, vamos a ver qué pasa, y la actitud de Rodrigo es, yo sé que hay una palabra que me va a bendecir, ¿verdad? Y Dios le habla y él acciona, no es que solamente recibe la palabra y después no hace nada. No, Dios le habló y dijo, él sintió la convicción de que tengo que cambiar esto. Y va en la semana y trabaja en esa accionar. Pregunto yo, ¿quién va a tener una respuesta diferente? El que lo hace. Porque está determinado en qué, en la actitud de la persona. La persona dice, yo quiero hacer, quiero cambiar, me voy a poner la pila. Como dijo papá, si nos preparamos tiene que haber compromiso real. Si no hay compromiso, esto no va a funcionar. Y yo te pregunto, ¿y si usted no se compromete? Y si usted dice, yo no quiero hacer nada de nada. Yo te pregunto, ¿Dios te dejaría de amar? ¿Qué dice? ¿Dios te dejaría de amar? Son preguntas que tienen que responderse. Porque si no vamos a estar como los fariseos, creyendo que por lo que hacemos recibimos el amor de Dios. Pero cuando se te abren los ojos espirituales, vos entendés esto. ¿Qué cosa? La iglesia que Jesús quiso establecer, que es una iglesia en donde la relación con Dios se distribuye en la relación con mis hermanos. Mis hermanos son ese potencial que Dios va a usar para pulir mi vida de crecimiento.
¿Lo puedo entender o no? Eso depende de cada uno. Y voy terminando con esto. Por eso Jesús estableció lo siguiente en este mensaje para con su iglesia, ¿verdad? De esta gente que estaba en ese momento y que se habían olvidado, ¿verdad?, de la verdadera esencia del amor del Señor. Muchos de ellos creían que tenían el derecho o la excusa de pisotear a aquellos que no cumplían con esos requisitos. Entre ellos, la gente pobre, los extranjeros. Ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo muy cerrado, ellos no hablaban con otros pueblos que no fueran su propia nación. De hecho, ustedes cuando ven que el romano se acerca a hablar con Jesús, ¿verdad?, y le pide que dé el milagro, él le dice, solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque según la costumbre y la tradición de la época, un judío no podía entrar bajo ningún concepto a la casa de un impío, de un romano, de un griego, no podía entrar. O sea, un judío no podía entrar, no podía pisar la casa de un romano porque era considerado impuro. Por eso él le dice, no vayas, solamente di la palabra. ¿Me explico lo que les quiero decir? Imagínense que eso hubiese seguido al día de hoy. ¿No? Nosotros iríamos solamente a nuestras casas, a nadie más. No visitaríamos a nadie más, porque si vamos a un lugar donde hay alguien con enfermedad, no, este es un maldito, este es un desgraciado, no, acá no puedo entrar porque es impuro. No. Jesús dijo, no, ahora ustedes tienen que entender que ustedes van a ir a donde mi presencia vaya con ustedes. Amén, porque ahora la cuestión es diferente, ¿sí? Porque ahora, ¿qué tiene que ver? Con que este mandamiento que se nos ha dado, ahora tiene que ser reinterpretado, no solamente amar a Dios, sino amar ¿quién? A tu prójimo, gente. Decí conmigo, tengo que amar a mi prójimo. Ay, bendito sea el nombre de Cristo. Mira lo que dice acá, no existe el amor a Dios sin una ética humana. La ética tiene que ver con el comportamiento, es lo que yo decía. ¿Cómo decimos que somos una iglesia que amamos a la gente y tengo 3 personas haciéndole guerra espiritual a esta persona que vino por primera vez? ¿Es ético eso? No es ético. ¿Y yo puedo decir que soy una iglesia que ama a la gente? No. La puedo decir, pero en la práctica no lo estoy haciendo. Yo digo que soy una iglesia que ama a la gente. Usted dice que es una iglesia que ama a la gente, ¿verdad? Viene un hermano, se acerca, usted no le saluda. Tiene que saludar, saluda al hermano, che, qué bueno que viniste, Dios te bendiga, me llamo Juanito de tal, que por lo menos sepa que usted existe. No es que si no me saludan yo no saludo. Cambie con esa mentalidad, salude usted también, hermano, acérquese. La vida de comunidad es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? El conocerse como hermanos. Independientemente que él de la red o no de la red, él de la célula o no de la célula, somos un cuerpo. Bendigo, saludo. Por eso dice, no hay manera de separar amor de Dios del amor a la gente. Y muchas veces Dios va a usar a la gente para moldearnos a nosotros. Y muchas veces esa gente no está en Samaria, ¿verdad? En el lugar geográfico. Muchas veces esa gente, ¿en dónde está? En nuestra casa. Dice conmigo, aleluya. Dice conmigo, aleluya. Así. Muchas veces esa gente está en tu casa, hermano. Muchas veces esa gente son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres más cercanos. Una situación que se dio en casa. Voy a saludar a mi hermana, se da media vuelta y no me saluda. Yo encima que voy a mi casa cada muerte de obispo, digo, ¿qué pasó? Voy a ver qué pasa. Voy a mi casa para hablar con mi mamá, a ver si sabía algo, y la veo que mi hermana pasa por la vereda, y yo salgo y digo, oh, hermana, por no decir el nombre, ¿no? Y se fue. Y yo voy así como diciendo, gritándole, ¡hey, hermana! Y se me dio media vuelta así. Dije, ¿qué pasó? ¿No? Pues verdad, dice, ¿qué pasó? Hasta que investigué la cuestión. Y se enojó. Escuche esto. Para que lo pongamos práctico. Yo pudiera decir, che, pero ¿cómo me va a dar vuelta la cara a mí? Bueno, ¿sabes quién soy yo? ¿No? ¿A mí me vas a dar vuelta la cara? Ahora vas a ver, ojo por ojo, diente por diente, yo también te voy a dar vuelta la cara. Pero la palabra de Dios dice que yo tengo que amar a Dios y amar a mi prójimo. Hay 2 grandes mandamientos del cual se desprende toda la ley, dice. Amar a Dios sobre todas las cosas, mente, ¿no? Mente, corazón, espíritu, alma,
pero también amar a mi prójimo. Entonces, llamé a mi hermana, no para decirle, pero vos, ¿quién te crees que sos para darte vuelta la cara? Ah, yo soy el mayor, vos tenés que respetarme. No, le dije, hermana, ¿qué pasó? Vi que el otro día me hiciste ahí, hubo algo en que yo te fallé, te pido perdón, le dije. De antemano ya le pedí perdón. Y dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Y no sé qué cosa, le dije a mi hermana, te pido perdón, le digo, la verdad, no me di cuenta, no sé, no es así, pero yo te pido perdón, le digo, te pido perdón. Quiero estar en paz con todos, ustedes saben que yo los amo a todos, los quiero, son parte de mi vida. Y listo, yo pedí perdón. Está bien, no me habló por un tiempo. Y en el tiempo se le pasó. Y después charlamos. Pero yo no quedé con ese rencor ahí, ahora sí, ahora venís a hablar conmigo, arrastrándote vas a venir a hablar ahora, vas a ver quién soy yo, quién te creo que sos. Y yo, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces esas actitudes en nuestro corazón, estando en la iglesia, suelen estar. Y Jesús vino contra ese tipo de hipocresía religiosa, en donde uno cree que por tener una camisa, una corbata, ¿verdad?, un pantalón y un zapato de charol, ya aparenta ser santo, pero en realidad lo que Dios ve es tu corazón. Y en el diario vivir es donde Él lo que nos va a hacer es ponernos a prueba si nosotros vamos a ser la iglesia de Jesús o vamos a seguir siendo la iglesia antes de Jesús. Que va a costar situaciones difíciles que van a poner en contra nuestra fe, claro que sí, pero es parte de lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Él vino en contra de esa iglesia que se corrompió, Él vino en contra de esa iglesia que se llenó de hipocresía religiosa. A Él no solamente le importaba la apariencia externa, sino lo verdaderamente importante que es lo interno del corazón. En la vida cotidiana vamos a tener situaciones donde vamos a ser probados en todos los niveles, en todos los niveles. En todos los niveles yo voy a ser probado, y porque la palabra de Dios es perfecta y porque la ley nos ayuda a caminar en justicia y en rectitud. Pero hay algo que yo tengo que entender, que si somos la iglesia de Jesús, ejemplo, si nosotros queremos crecer, tenemos que entender que para crecer tenemos que en primera instancia, ¿qué cosa? Amar a nuestro prójimo, no hay otra manera. Van a haber situaciones en las que vamos a ser desafiados a amar más allá de lo que quizás, ¿verdad?, estemos dispuestos a hacer. Pero vuelvo a decirte lo mismo, ¿es la voluntad de Dios o es mi voluntad? ¿Es la de Él o es la mía? Estábamos en el otro predio. Había un matrimonio que los pastores sabían que el esposo la fajaba a la esposa, ¿verdad? Yo no tenía nada que ver, yo solamente era un 4 de copa, acomodaba las cosas ahí. En ese momento ni siquiera estábamos como líder, nada. Y papá lo confrontó y lo exhortó a este varón. Y el hombre se fue ofendido a la iglesia. Voy yo a Torcuato, subo en el 720, hermano. Una mañana como cualquier mañana donde cantando al Señor, yo voy a Torcuato. Me siento en la silla, del lado del frente el hombre se da vuelta, me dice, vos sos el de Sica, vos sos el de Sica. Y yo miro a este y digo, ¿y este quién es? Digo, eso me pasa por no saludar a la gente, ¿verdad? Digo, sí, digo, ¿qué pasó? Vos, este es un desgraciado. Así me empezó a atacar delante de todo. Yo me puse rojo, porque me estaba comiendo un baile sin haber bailado nada. Este es un hipócrita, desgraciado. Vení, levantate, te voy a agarrar piña. Así me llevó todo el viaje, todo el 720 hasta Torcuato. Me amagaba, la gente se corrió, me miraban diciendo que este desgraciado. Yo por dentro mío decía, Señor, ¿por qué no venía ahora? ¡Turú, turú! Arrebatamiento, ya. ¿Verdad? Pero todo el viaje, Ale, desgraciado, voy y Sica, ¿y qué se cree él? ¿Y qué se mete en mi vida? Y a mí nadie me dice, lo que es, levantate, vení, levantate. Decía, vamos a agarrar piña. Se me paraba delante mío, decía, levantate. Usaba otra palabra. No te la bancás, vos que sos así. Y yo mirando para adelante, Señor Padre, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Una de dos, porque si me levantaba, cobraba ahí. Yo hasta ahí bailé, pero no quería también que me fajen. Llego ahí, escuche. Bajo del 720, así como bajé, subí en el otro, porque iba a hablar con el pastor para decirle sobre este hermano que se cree, ¿verdad? Y yo ya iba en la mente y dije, ¿pero dónde? ¿De dónde lo? Ah, este es el hermano tal. Y mire, ya me hacía toda la cabeza, así que bajé, fui ni a la oficina, ni hola papá, nada. Y le conté toda la historia y papá me dice, perdonalo, negrito, dice. Solta perdón, me dice. No sabe la bronca, la amargura, la rabia que tenía yo, hermano. Me fui a mi cuarto ahí, mirá, malvado.
¿Usted cree que yo obedecí lo que papá me dijo? No, averigüé hasta dónde estaba congregando ahora, ¿verdad? Y el pastor, y yo ya me imaginé, voy y encaro y voy a hablo con el pastor y lo encaro del pastor para desenmascararlo a él, para que sepan todo qué tipo de persona es. Y voy de nuevo a hablar con papá, porque ya tenía la dirección de la iglesia y todo, ya había generado los contactos, ya tenía todo cocinado. Y papá me dice, Guido, vos tenés que entender algo. Hay algo que Dios quiere trabajar en vos con esta situación. Hay algo que Dios quiere trabajar en vos. Si vos te levantás en ira, te enardecés, te recalentás, te reenojás y explotás, entonces, ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo, hermano? Y eso me confrontó. ¿Dónde está lo que predicamos? ¿Dónde está lo que tanto decimos? ¿Dónde está lo que tanto nos jactamos? Perdonalo, me dice. Perdonalo. Soltá perdón y olvídate de eso, me dijo. Y yo volví a mi cuarto y dije, Señor, en angustia y en aflicción me encuentro. Ahí saca todos los salmos, ¿viste? No, le dije, Señor, estoy, disculpe la expresión, recaliente. ¿Verdad? Cuando hablo con Dios hablo así, pero necesito que te lleves este enojo. Es verdad lo que dice papá, le digo. No me duele tanto el hecho de que me haya increpado, sino esto que siento ahora. Le dije, ayúdame a controlar esto, esta ira, esto que está todavía vivo en mí. ¿Por qué? Porque, escuche, si usted no aprende a que Dios a través de este camino va a ayudar a madurar esa parte tuya, mañana no va a ser Él, va a ser otra persona. Mañana no va a ser el hermano que le golpeaba a la esposa, va a ser el joven que se fue mal de la iglesia. O sea, mañana siempre va a ser otra persona si vos no aprobás el examen en donde Dios quiere madurar ese ser interior que hay dentro tuyo. Al punto tal, gente, que cuando usted ve la palabra, dice que estando Jesús en la cruz, crucificado, viendo a la gente que Él, a muchos de ellos había sanado, muchas de esas personas que decían, muere, 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 y se reían por decir, este no era el Hijo de Dios, muchos de ellos habían tenido milagros de Dios, Jesús había hecho milagros creativos en su vida. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar a ese nivel es un desafío. ¿Me explico lo que les quiero decir? Quiero que entiendan lo que Jesús nos quiere transmitir a través de este mensaje. No nos podemos nosotros ponernos en el lugar y decir, bueno, lo que pasa es que yo no, hermano, si vos no moriste en la cruz y perdonaste, entonces vos no podés decir nada. De ahí para abajo somos todos aprendices. Hay una situación en la vida en donde vos estás siendo probado, donde Dios va a estar moldeando tu carácter. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser, pero también ama a tu prójimo. No te olvides que tu prójimo es el reflejo del amor del Señor. ¿Y cuándo? Todos los días. ¿En dónde? Casa es el primer examen que muchas veces desaprobamos, porque es así. Y muchas veces en esa desaprobación digo, Señor, todavía me falta mucho, ayúdame, ten misericordia de mi vida, porque a veces creo que ya aprobé esta lección y todavía me cuesta. Y reconozco mi error y le pido perdón. Pero no es mejor eso que venir acá y pararme desde un lugar de, supuestamente, ¿no?, en donde ya tengo todo aprobado. Digo, porque ustedes que no hacen esto y deberían hacer. Pregunto, ¿qué es lo que Dios ve? ¿La actitud hipócrita o una actitud sincera de alguien que entendió qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Una relación genuina en donde si hay algo que estoy reconociendo, digo, Señor, ayúdame. Puede ser celos compulsivos, puede ser pensamientos destructivos, puede ser odio, rencor, falta de perdón, puede ser esto que tenía yo, que era una ira que me volvía loco, y dije, Señor, ayúdame. ¿Y qué pasó? En el tiempo lo perdoné, hermano, ya ni me acuerdo, lo uso como una lección de vida. Hoy lo uso como un aprendizaje. Pero si no hubiese aprobado esa lección, quizás hoy no sería él, sería otra persona y yo estaría actuando de la misma manera. Entonces, ¿dónde están los frutos del Espíritu? ¿Entiende, iglesia? Por eso quiero dejarte este mensaje breve, ¿verdad? Para que usted se lo pueda llevar a la casa y arrancar esta semana con toda la bendición del Señor, en donde usted pueda entender que la verticalidad con Dios, ¿sí?, es mentira sin la manera horizontal que nos une a las personas. ¿Qué significa esto? Esto no es, yo me comunico con Dios y que los demás se hagan a un lado. No. El hecho de comunicarte con Dios te debe de conectar con las personas. Con ese compañero difícil, ¿verdad?,
con esa persona que vos decís, ay, Señor, ten misericordia, Padre, te tiene que conectar con ellos. ¿Por qué? Porque ese es el campo de preparación para cuando nosotros queramos recibir el crecimiento vendrá. Y en el crecimiento viene de todo, decí conmigo, de todo. Decí conmigo, de todo. Tuvimos un caso de una persona, no voy a decir el nombre, pero sí una discipuladora estaba atendiendo a una persona que se ve que tenía una situación personal muy complicada, ¿verdad? Que por ahí el trabajo que hacemos nosotros de un seguimiento, que como iglesia lo hacemos, tratamos de que cada persona tenga un seguimiento, esta persona lo malinterpretó. Es decir, el hecho de que yo te mando un mensaje en la semana, ¿verdad? Él creía que yo tenía que estar las 24 horas para la persona. Y no existe tiempo para así, no podés estar 24 horas tratando de responder mensajes, resolviendo conflictos, no se puede. Es como que le agarró una obsesión a la persona, ¿verdad? Y como que reclamaba que uno tenía que estar sí o sí, sí o sí, sí o sí. Entonces son casos muy particulares en donde vos tenés que explicar a la persona, escuchame, mira, yo estoy comprometido, obviamente que te amo, te bendigo, pero yo no puedo estar las 24 horas, ¿verdad?, tratando de resolver tus problemas, porque en algún momento vos también tenés que aprender a resolver problemas, porque es la manera en donde Dios te lleva a un crecimiento y madurez. Tratamos de explicar a la persona, ¿verdad? El hecho que, ejemplo, yo le ponga a Rodrigo que acompañe a alguien no significa que Rodrigo tenga que resolver todos los problemas, porque no es la función de la iglesia. La iglesia es poder enseñar a esa persona que pueda tener las herramientas para que cuando venga el problema, en el nombre de Jesús, retrocede. Y el problema retrocede, la situación se da. ¿Y usted qué? Aprendió. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces la gente no entiende eso, a veces la gente por ahí no lo comprende, lo interpreta y por ahí la persona dice, pero pastor, me escribe las 24 horas y no sé qué hacer. Ama a tu prójimo como al Señor. Ay, sí, Señor. ¿Y qué hago? Bueno, tiempo y paciencia. La gente se va a entender, va a comprender, va a aceptarlo o no, ¿verdad? Porque por ahí venía de otro lugar en donde no le escribía a nadie, nadie le saludaba, ni nadie lo tenía en cuenta. Y ahora llegó a un lugar donde por ahí la gente se acerca, uno visita. Bueno, gloria a Dios. Pero todo eso tiene que ver con la iglesia de Jesús. Porque en todo eso Jesús, ¿qué hace? Nos prueba. ¿En dónde? En donde nosotros tenemos que transmitir, ¿qué cosa? El amor de Dios. ¿En quién? En las personas. Por eso, iglesia, acompáñame, Pastor Héctor, regresa a tu casa entendiendo este concepto. La iglesia de Jesús es una iglesia que nos une inevitablemente a las personas. ¿Nos une a quién? A las personas. A las personas. Y a las personas tenemos que amarlas. ¿Cómo a quién? Como a nosotros mismos. Si tenemos que amar a las personas como a nosotros mismos. Porque en eso, ¿qué reflejamos? El amor a Dios. ¿El amor a quién? El amor a Dios. El amor a Dios. Tu prójimo no tiene posición. No es que dice, solamente amarás al pastor. No, dice a tu prójimo. Prójimo es mi próximo, la persona que está al lado mío, es la persona a la quien yo tengo que amarla, ¿verdad? ¿Como quién? Como a mí mismo. Tengo que entender que esa es la iglesia que Jesús fundó en este tiempo, es la iglesia que tenemos que reproducir. Es la iglesia que nosotros tenemos que, tratar de transmitir. Y en los lugares donde estemos trabajando van a llegar todo tipo de personas. El otro día escuchaba un pastor que hablaba acerca del crecimiento, ¿no? Y él dice, si usted quiere crecer, tiene que estar preparado para problemas, porque la gente viene con problemas, dice. Y si queremos crecer, ¿no? Los problemas de ahora se van a multiplicar. Entonces Dios nos tiene que dar la gracia para poder gestionar esos problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo gestionaremos esos problemas? Entendiendo este principio básico de que para poder ayudar a esa gente, en primera instancia, tenemos que amar. No hay otra manera, no hay otro camino. Yo soy el resultado de esa acción. Vuelvo a decir lo mismo, iglesia, no promovemos el solo hecho de que usted venga a cumplir un domingo, buscamos una transformación real. Esa transformación no la busco yo, la busca la palabra, es Dios, es Jesús el que dijo, este es un mensaje que viene a trascender y a marcar una diferencia. ¿Qué diferencia? La diferencia de lo que tenían antes a lo que viene ahora. No quiero que solamente ustedes se preocupen en lavarse las manos, ¿verdad? Y que le pongan mucho énfasis en cómo acomodar las cosas, sino también en cuidar tu vida interior, en cuidar tu vida de comunión, en tu vida de semana, en tu vida de adoración, ¿verdad? Yo les digo a ustedes no son las 2 horas de reunión de día a mediodía de domingo.
Ustedes son lo que hacen en la semana las 24 horas. Si en la semana vos no adorás, si en la semana vos no orás, si en la semana vos no lees la Biblia, si en la semana vos no tenés comunión con Él, cuando vos vengas a este espacio te vas a sentir un extraño. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo va a ser extraño si vos no estás en comunión con lo que estás haciendo. En cambio, si cada uno de nosotros entendemos el concepto de Jesús, ¿verdad? Que somos iglesia las 24 horas, 7 días a la semana, cuando venimos a este espacio, hacemos lo que por naturaleza hacemos en la semana, no por cumplimiento. Vuelvo a decirte lo mismo, porque la iglesia que estaba compuesta por fariseos y saduceos ponía mucho énfasis en el cumplimiento, en los detalles, que no digo que esté mal, no me malinterprete, pero es que se recontracebaron, hablando mal y pronto, ¿no? Es como que se fueron por la tangente al punto tal, escuche, que por ahí un fariseo ardía en ira porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. O sea, el tipo se recontra enojaba, ¡ah! ¡Ese no se lavó las manos! Y pues yo te pregunto, ¿puede entonces una persona que dice ser un hijo de Dios estar en esa situación de tensión? Claro que puede, pero no debe, porque la palabra no enseña eso. ¿O sí enseña eso? Dice, todo lo que hagamos para Dios, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con la excelencia tal de que lo estamos entendiendo que lo hacemos para Él, con amor, ¿no? Con respeto y dedicación, entendiendo que lo hacemos para Él. Ahora, si yo como pastor, escuche, pues yo quiero que entienda esto. Si yo como pastor estoy trabajando, no sé, con Rodri, ¿no? Y yo me recontra caliento y me enojo, y ¿vos crees que Dios qué está viendo en esto? Este tipo está es carnal, este tipo está, no entendió el mensaje de la cruz, no entendió a Jesús, no se le reveló Jesús. O sea, no se le reveló nada. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Una iglesia como la de los fariseos, de apariencia religiosa, en donde vengo al grupo pequeño, pero no me banco al que está delante mío, ¿verdad? Y me molesto porque el que está buscando mi mejoría, ¿verdad? No, Nico busca llevarme a un progreso y yo me molesto, me enojo, me fastidio, vengo acá con todo, ¿qué se cree que me va a venir a decir a mí? Y así andamos por la vida creyendo que esa es la iglesia de Jesús. Y Jesús dijo, sepulcros blanqueados, ¿no se dan cuenta que están muertos por dentro? ¡Están muertos! ¿Entienden? Yo busco otra cosa. ¿Qué busco? Que ustedes entiendan, ¿verdad? El poder transformador de la palabra. La ley es la palabra viene a tu vida cuando vos entendés qué es lo que busca en tu vida. Busca transformar, busca edificar, busca restaurar, ¿verdad? Busca hacer eso. Yo me imagino, no sé, el momento de Jesús. ¿Cómo se habrá sentido Jesús que entre sus 12 uno le traicionó y después se terminó ahorcando? A mí me impacta algo poderoso, que es cuando todos se van, dice, y todos se fueron. Todos lo dejaron solo, lo abandonaron. Creo que un solo discípulo estuvo con él en el momento de la crucifixión. Y dice que él se le aparece a sus discípulos después de haber muerto y resucitado. Estaban ellos, una parte de ellos, dice, haciendo en la orilla del mar, dice, estaban cocinando algo ahí, y se le aparece Jesús. A ellos no se les reveló, dice que no lo reconocieron. Entonces Jesús vino a ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Paz a vosotros. ¿Cómo actuaría usted que la persona en quien vos más confiaste te dejó en el momento más crítico, más duro, te abandonó y después vos lo volvés a ver? ¿Qué le dirías vos a esa persona? ¿Le dirías paz a vosotros? Eso es lo que yo trato de interpretar del mensaje de la cruz. Eso es lo que yo trato de entender. A ver, Jesús estaba en todo su derecho de decirle, desgraciado hijo del diablo, me dejaron más solo que pío con la peluca, y sin embargo le dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y por eso que cada día yo digo, Señor, ayúdame a cada día ser un poco más a vos. A ver, hay una naturaleza caída. A veces cada tanto sale el viejo Guido, muchas veces sale, y lucho contra ese Guido. ¿Me explico? No es que acá, que perfecto, no, gente. No le estoy vendiendo perfección. Por eso que a veces
el evangelio no funciona, porque vendemos matrimonios ideales, vendemos familias ideales, vendemos noviazgos ideales, vendemos todo ideal, todo perfecto, y cuando la perfección de la realidad no encaja, la gente se frustra. Se frustra. ¿Sí o no? Se frustra. Todo lo encajamos en lo perfecto, todo debería ser de manera perfecta, pero yo le dije a ustedes, el evangelio viene a trabajar con personas imperfectas. El evangelio es perfecto, vos sos imperfecto. ¿Sí o no? El matrimonio está compuesto por dos personas ¿cómo? Imperfectas. Imperfectas. ¿Qué hace el evangelio? Viene a perfeccionar eso imperfecto. ¿Cuánto va a durar eso? Hasta que uno de los dos se vaya. Es decir, que antes es que no va a haber el matrimonio perfecto, porque no existe. Venderte eso estaría engañándote, te estaría timando. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si usted debajo de este lado del sol es imperfecto, y cada uno de nosotros somos imperfectos, y cada día nos vamos perfeccionando, y esa perfección es constante, porque cada día crecemos un poco más, entonces nunca va a haber debajo del sol un tiempo de perfección. La perfección va a ser cuando estemos con Él. Y debajo del sol, ¿qué tenemos que hacer? Amarse los unos a los otros, dice Jesús. Ámense. Ay, Señor. Sí, sobrelleven sus cargas los unos con los otros. Aprendan a amar esa imperfección. Amen esas imperfecciones. Porque en eso, ¿qué pasa? Se manifiesta mi voluntad. Dice, en esto reconocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. No pedimos otra cosa, iglesia. Reproduzca esa comunidad. Ame a su hermano. Ame a esa persona que Dios le ha encargado guiarte. Es imperfecta como yo lo soy. Yo soy una persona imperfecta. Pero aún en esa imperfección tratamos de cumplir el propósito del Señor. Y es el Señor el que irá puliendo tu vida y haciendo de vos cada día una mejor persona. Amén. Ponete de pie ahí en donde estás.